Bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuando estés viendo o escuchando este podcast. Bienvenido a la segunda temporada de Pláticas Financieras. El día de hoy tenemos a un experto en bienes raíces de ultralujo, Rubén Ballesteros. ¿Cómo estás el día de hoy? Martín, muchísimas gracias por la invitación, la verdad muy contento. Sigo tu contenido desde hace ya un rato y la verdad es que me gusta mucho. Gracias por la invitación. Sí, de hecho es uno de los referentes. Tenemos un proyecto muy interesante. Esperemos estar en eso, más o menos como a segundo semestre. Ok. Pero estábamos viendo un poco tanto mercado de ultralujo, pero cuéntanos un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te dedicaste a este mundo de bienes raíces, de experto en bienes Claro, raíces? con mucho gusto. Mira, yo comencé en el mundo inmobiliario porque anteriormente yo trabajaba como Godín, tal cual, trabajaba en un banco y soy financiero. Entonces salí de la universidad y yo me quería enfocar a una carrera muy enfocada al tema de finanzas. Tengo una especialización en finanzas bursátiles, por ejemplo, estudio en ¿No? negocios internacionales, entonces nada que ver, ya sabes. Pero la realidad es que en el banco en el que estaba tenía tiempo que yo tenía que administrar en un esquema un poco como home office, pero desde hace ya mucho tiempo antes de la pandemia. Entonces, eso me ayudó mucho a tener el tiempo suficiente de poder generar un poco más de dinero, ¿ok? Porque la base de por qué estoy haciendo esto surgió de generar más ingresos, ¿ok? Y obviamente a través del tiempo pues encontré algo que podría decir que sí es mi pasión y que sí es lo que me encanta hacer, ¿no? Pero la base y la línea principal fue generar más ingresos. Dentro del trabajo que yo desempeñaba en este banco, yo vendía créditos empresariales. Entonces yo tenía que ir con el empresario y yo tenía que vender líneas de crédito. Y algo que me motivaba mucho es que cuando yo llegaba con el empresario, yo decía, oye, yo quiero estar del otro lado, ¿no? Yo quiero estar del lado del empresario y no de este. Y de ahí comencé a ver opciones de qué podría hacer para el tema de generar más ingresos. Me topé con un curso tal cual un curso, me llegó la publicidad en internet de cómo generar ingresos a través del tema de compraventa de inmuebles y lo tomé a la par de que seguía trabajando. Entonces comencé a invertir, comencé a generar una marca y comencé a través de esa forma. Tomé el curso y comencé vendiendo de todo, absolutamente de todo, porque en ese curso te mostraban cómo vender bodegas, te mostraban cómo vender terrenos, te mostraban casas, pero de todo tipo. Llevo ya casi este año, cumplo 6 años en el negocio y ha sido pues todo un proceso durante estos años para estar especializado. Y lo que hoy hago es vender las eh, propiedades de ultralujo en Ciudad de México, Valle de Bravo y Miami. De hecho, es interesante, a veces vemos unos mercados que son muy diferentes, ¿no? Bienes inmuebles, por así decirlo, el mercado de bienes raíces Ujú. y la bolsa de valores. Aunque en la bolsa de valores también están las fibras, los fideicomisos de infraestructura, bienes y raíces, que puedes invertir desde 20 pesos. Pero para ti, ¿cuál crees que sea el primer diferencial o el diferencial más grande entre fibras, dedicarte a la bolsa de valores e invertir en bienes raíces Ujú. y el mercado inmobiliario, ahora sí que físico? Yo creo que la diferencia más grande radica en que a través de las fibras, pues es un ingreso muy pasivo, ¿no? Tú compras la acción, tienes que cuidar tu portafolio y como tal generas el ingreso a través de los dividendos que se reparten. Pero hasta ahí llega. En el otro lado, pues el mundo inmobiliario tiene muchas subdivisiones. Está, por ejemplo, el tema de remates hipotecarios. Mm. Está también el tema de vender terrenos de inversión en Yucatán, por ejemplo. Y también los diferentes segmentos que puedes encontrar, ¿no? Departamentos de interés social hasta lo que nosotros vendemos, que es como el polo opuesto. Entonces, yo creo que la diferencia más grande radica en eso, ¿no? En la bolsa tienes tu lana ahí y entonces alguien está trabajando, alguien tiene un equipo de la fibra para darte los dividendos y del otro lado lo haces tú. Y algo interesante es que, bueno, las fibras se enfocan principalmente en el dividendo. Ujú. No es como, le quita un poco el sabor de bienes raíces, que es comprar barato y vender caro, Sí. ya que casi todas las fibras, bueno, la mayoría no tienen muy buen rendimiento, sí te dan muy buenos dividendos más Ujú. altos que rentar un bien inmueble, pero lo bonito de, en este caso, bienes raíces es comprar un terreno. No recomiendo para nada eso de un terreno en Yucatán, siempre debes de tener fundamentos sólidos Ujú. para poder revenderlo en unos años al doble, al triple de lo que te costó, ¿no? ¿Cuál Exacto. crees que sean tú como experto, tanto en Ujú. bienes raíces, estudiaste finanzas bursátiles, que eso a mí me gusta muchísimo? Sí.
que debes de conocer para saber si un bien inmueble va a ser exitoso, va a seguir teniendo oferta, bueno, Ok. más bien demanda, ya que muchas personas creemos, o bueno, creen que un bien raíz es una seguridad impresionante, o bueno, es la inversión más segura, Sí. y realmente no. O sea, debes de tener un estudio, debes de tener, bueno, ver el mercado. ¿Cuál crees que sean los conceptos más Yo importantes? creo que depende del objetivo que estés buscando. Si hablamos de terrenos, por ejemplo, tendrías que ver la ubicación tal cual, en dónde vas a tener el terreno. Tomando como ejemplo el tema de Yucatán, por ahí también hay muchos mitos en Yucatán de que si es bueno, que si es malo, también por la seguridad jurídica, pero muchos de esos terrenos están en zonas muy alejadas de las ciudades, ¿no? Que ya están en crecimiento. Entonces, también es tener cierta visión para saber si la mancha urbana, hablando de terrenos, lo va a absorber, ¿no? Eso sería una recomendación. La otra, hacia dónde quieres llevar tu inversión, porque si compras un departamento, lo puedes meter en Airbnb, por ejemplo, o puedes llevar a cabo rentas tradicionales, o se lo puedes rentar a alguien que a su vez lo va a subarrendar. Entonces depende mucho el concepto de cómo quieres manejar tu dinero y cómo quieres manejar la inversión. Entonces yo me enfocaría a un tema de ubicación, un tema de características que te ofrece. Si se lo quieres rentar, por ejemplo, a través de Airbnb, yo me enfocaría a que tuvieras un inmueble que tenga amenidades, que tenga comodidades, ¿no? Para que sea más atractivo. Por otro lado, si quieres una inversión en una casa, pues pudieras calcular cuánto pagarías de hipoteca versus el ingreso que estarías generando y entonces encontrar un equilibrio, porque muchas veces se cree que aquí en México también puedes llevar a cabo el modelo americano, que es comprar tu casa con hipoteca y que se paga Mm, sola. sí. Y la realidad es que en México no pasa eso. Son muy pocos los proyectos en donde sí podrías encontrar una rentabilidad que supere lo que pagas de tu hipoteca. Pero en este caso, dependiendo a qué lo quieras enfocar, serían las cuestiones que te tienes que enfocar. Sí, es muy interesante que ves gurús y que te dicen, no, compra 4 depas y rentas 3 y vives en uno. Sí, Y pues, realmente es ilógico. O sea, en Estados Unidos puede servir y puede... Son consejos gringos, bueno, de Estados Unidos sí. porque ahí tienen tasas de interés de hasta un 0%, lo cual en México está más de un 12% una tasa de interés. Y ahora, bueno, hay personas que no se quieren dedicar al 100% a pues, analizar inversiones, ¿no? Que Ujú. quieren ver un asesor. Sí. Y hay algunas personas que, bueno, sí tienen su dinero, pero no quieren como estar analizando siempre un mercado. Quieren ver un asesor. ¿Tú dónde recomendarías ver unas personas que estén calificadas en esto? ¿Qué certificación tener? ¿Dónde tú lo buscarías? Yo recomiendo siempre que si no sabes del tema, y aunque sepas del tema, nunca está de más que puedas contactar a alguien que sepa verdaderamente lo que estás haciendo, porque en el mercado de ultralujo, por ejemplo, se da mucho que existen listings privados, es decir, propiedades que en el mercado tradicional no existen, salvo que tú conozcas al propietario y te busquen para que tengas esa propiedad guardada en tu portafolio, ¿no? Por distintas razones. Pero siempre un asesor va a conocer las mejores zonas para invertir, incluso va a conocer las oportunidades que existen en el mercado de terrenos, por ejemplo, que pudieran estar en un precio muy competitivo, de alguna casa que puedas comprar para remodelar a un muy buen precio y entonces que tu inversión haga sentido con tus expectativas. Yo siempre recomiendo que te asesores de alguien que sepa y cómo puedes saber que sabe, cómo puedes conocer que sabe. Yo considero que es muy fácil entender de dónde viene, en el caso de las inmobiliarias, si estás buscando un inmueble de ultralujo, pues ver qué tipo de inmueble tienen esas inmobiliarias, cómo lo comercializan y también los casos de éxito creo que son cruciales para entender si te pueden ayudar o no. Sí, igual yo creo que todo el mundo hemos visto este caso de ver una casa, aunque no tengamos el dinero, pero es muy satisfactorio como ver cositas que lo podrías agregar a tu casa, ¿no? En 100%. este caso de Corean Muebles, de Titi, tiene muy Sí, buenos videos realmente, sí, pero aquí de gracias. hecho me gustaría saber, hay una persona que va empezando y que quiere ganar muchísimo, uno de los mercados obviamente puede ser vendedor, puedes ser vendedor de cualquier cosa y te llevas una comisión, no necesariamente debes de tener Ujú. dinero para empezar, pero es este tema de inmuebles. Son inmuebles que se venden en 1 millón, en 10 millones, en tu caso arriba de 20 millones y de ahí te llevas un porcentaje de la venta. ¿Tú Correcto. cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primera venta? ¿Te sentías nervioso?
Fíjate que fue muy curioso porque mi primer inmueble que vendí fue en una zona que actualmente no cubro y hoy en día vendemos departamentos y casas a partir de 20 millones de pesos, como para que te des una idea, pero vendemos también propiedades de 150 millones, 170, 200 millones de pesos residenciales. Solo Sí. hacemos residencial. El primer departamento que vendí fue de 480,000 pesos. Entonces, nada que ver, ¿no? Sí. El primer departamento conforme a lo que ahora hacemos. Entonces, yo te diría que es una muy buena forma de comenzar en el tema de emprendimiento, todo lo relacionado a servicios, porque no requieres un almacén, no requieres tener un inventario como tal físicamente. Entonces, el tema de servicios, de entrada, como emprendedor, si quieres iniciar en algo, enfocarte a servicios digitales o a servicios de cualquier índole podría hacer mucho sentido. Ahora, ya enfocado en el tema inmobiliario, pues es muy recurrente que al vender, por supuesto, te lleves un porcentaje, o sea, se maneja de esa manera, te lleves un porcentaje de la propiedad, que este puede ir desde un 3% hasta un 6% y en algunas zonas hasta un 9%, 10%, por ejemplo, en algunas playas. Sí. En Ciudad de México, de manera más precisa, puedes encontrar desde 3% a 5%, ¿no? El promedio es 4%. Esa sería considerada como una muy buena comisión o una comisión muy aceptable, un 4%. 5% dependiendo también el valor agregado que tú puedas dar como inmobiliaria. Nosotros en Baikama, que es la inmobiliaria que fundé, tenemos una comercialización muy especializada bajo ciertas características, entonces nosotros cobramos un 5% del valor final de la venta. Pero también dependiendo del producto, ¿no? Si hablamos de manera general, incluso hay desarrolladores inmobiliarios que pagan el 1.5. Para mí, desde mi punto de vista, es una comisión nada competitiva, incluso para ellos, ¿no? Porque es el incentivo más grande del asesor, la comisión. Sí. Entonces, si pagas una comisión pues muy baja, son los resultados que vas a tener. Igual por poner un ejemplo así un poco más puntual, una persona, a mí me hubiera encantado empezar en bienes raíces, Ujú. que es algo que quiero realizar, pero una venta de 1 millón de pesos, te estás llevando de comisión 30,000 pesos. Y 1 millón de pesos es una casa que realmente aquí ya no se encuentra, son muy baratas en México. Exacto. Tal vez hay muchísimo mercado, meten un crédito y también te puedes llevar, haces un deal con un crédito hipotecario y ya te puedes llevar muy buena lana y puedes tener muy buen mercado. Y te da muchísima experiencia porque ahora sí tienes que ir directamente, bueno, cuando vas a comprar una casa, casi nunca pasa, pero sí puede pasar, de que la gente quiere ir a ver la casa. Entonces tienes que acompañar a la persona, debes de saber qué le gusta, debes de como tener ese feeling de market, por así decirlo, conocer al cliente. Pero ahora, ¿tú cómo diste ese salto de, va, si los estoy viendo uno por uno? Obviamente al Ujú. final yo creo que los cierres casi siempre son presenciales, ¿no? Sí, 100%. Entonces, de presencial a empezar a grabar. ¿Qué es lo que viste? Si hay un Ujú. mercado. ¿Cómo te animaste? Usualmente los cierres son presenciales porque esto involucra una negociación que se da entre el comprador y vendedor, en donde nosotros como intermediario justamente estamos en medio. Entonces, por el tipo de mercado que yo manejo, siempre son presenciales, pero sí existen escenarios en donde tal vez en un Zoom o porque el cliente está de viaje, cuestiones de ese tipo, se pueda dar un cierre digital de alguna manera. Sí. Entonces, de esa manera lo manejamos siempre. Tenemos un proceso, desde que llega un cliente que quiere comprar, pasa por un proceso de filtrado, por un proceso de consultoría también, muy enfocado a saber qué quiere. Porque a veces los clientes llegan con características muy generales. Oye, quiero una casa de 4 habitaciones. Ok, ¿en dónde la quieres? ¿No? Porque si estamos hablando de Ciudad de México, pues hay infinidad de colonias. Y de entrada nosotros en nuestro proceso y bajo nuestros valores agregados como una inmobiliaria especializada, no cubrimos toda la Ciudad de México. Tenemos unas muy particulares porque algo que siempre promuevo y que es uno de los pilares más importantes de lo que hacemos en Baikama es la especialización. Si tú no estás especializado hoy en día, teniendo pues un mercado ultra competido, porque inmobiliarias hay miles y asesores independientes también. Entonces, ¿de qué manera le puedes dar un valor agregado a tu cliente? Y yo siempre he creído que es a través de la especialización. Igual, bueno, cuando tú vas a buscar una persona que te va a vender, debes de buscar al mejor, ¿no? Casi siempre pues podemos caer hasta en una estafa, Sí. pero por lo bueno,
Lo bueno es que puedes ver ya en internet tanto su background, tú que has tenido noticias en Expansión, en El Economista. ¿Cuál crees que sea el diferencial de Baikama, de tu inmobiliaria, o bueno, de tu, ¿cómo podría decirlo? ¿Es inmobiliaria? Sí, es una inmobiliaria, sí. A el mercado, la especialización, el trato. La especialización y de ahí se desprende cómo mostrar un inmueble, porque si hablamos de una propiedad de ultralujo que cuesta 120 millones de pesos, existe un proceso que nosotros tenemos muy bien definido y la manera de mostrarlo al público, o sea, de mostrar ese inmueble, porque no es lo mismo mostrar una casa tal vez de 5 millones de pesos, que llamémosle tradicional, a mostrar una casa de 120 millones de pesos. Entonces, la especialización involucra que de entrada nosotros tenemos un equipo que nos apoya con fotografías profesionales, tenemos una fotógrafa in-house y si tú te metes a la página vas a ver fotografías estandarizadas y de buena calidad, ¿no? De entrada, detalles así creo que son importantes a destacar porque uno de los mayores errores de un propietario es que cree que al darle a todas las inmobiliarias que se encuentre en el camino su propiedad se va a vender más rápido. Y esto nos lleva a que exista un mercado de alguna manera contaminado por las inmobiliarias que no son profesionales. Y contestando a tu pregunta, uno de los valores agregados más importantes es la especialización, en donde nosotros realmente sabemos cómo mostrar una propiedad de este segmento al público y cómo entregarlo a los posibles compradores, y tenemos canales de captación de clientes que están especializados para ese tipo de comprador. Y en términos de inversionistas, bueno, es diferente evaluar, justamente como conoces el mercado tradicional Sí. a mercados de lujo. ¿Qué crees o tú que sea el gran diferencial o lo que buscan los inversionistas de este caso en Okay. términos de rendimiento, en términos de seguridad, no sé? Claro. Mira, existe la seguridad jurídica, que esa seguridad durante todo el proceso se lleva a cabo y que ya va muy enfocado a temas legales, ¿no? Conocer el propietario legal de la propiedad, que esté en buenas condiciones y que sea vendible, Sí. ¿no? Porque legalmente puede no ser vendible, que esté intestado o que no tenga las condiciones favorables para llevar a cabo la venta. ¿Ok? De entrada, la seguridad legal es muy importante y nosotros la manejamos muy bien con nuestros clientes, pero fíjate que en este segmento usualmente no son inversiones como tal en donde buscas cierto rendimiento. Son inversiones porque estás metiendo tu dinero, buscando tal vez plusvalía, Sí. buscando ciertos beneficios, pero independientemente de todo, son las casas es el patrimonio, es en donde va a vivir tu familia de nuestros clientes, que tenemos clientes que la mayoría son empresarios, directivos de empresas muy grandes, tenemos también deportistas, artistas, entonces claro que buscan cuidar su dinero invirtiéndolo en un inmueble que tenga buen precio, que tenga buenas características, pero como tal no buscan una rentabilidad como cuando inviertes voy a poner el ejemplo, en Tulum, que buscas cierta rentabilidad o cierto retorno que te va a generar ese inmueble, ¿no? Entonces la seguridad viene en el tema legal, pero recordemos y nunca dejemos de ver que es el patrimonio, es las casas en donde ellos viven tal cual. ¿Y tú cuáles consideras, bueno, primero las green flags y las red flags de adquirir o bueno, que te presenten un inmueble? Por ejemplo, una red flag que yo vería es que siempre esté en promoción un inmueble, ¿no? De que, los terrenos en Tulum siempre están en promoción. Así como que dices, oye, pues entonces, Sí. ¿si es una inversión o realmente es una oferta de algo que está mucha en el mercado? Mira, un red flag puede ser que no tengan los documentos en cuestión legal y va a depender si estás enfocado en una preventa, entonces entender cómo viene el proyecto y en qué etapa está. Porque dentro de las preventas, que es uno de los mejores momentos para invertir y para comprar un inmueble, existen diferentes etapas. Está la preventa en donde nada más existen los números, y aquí quiero ahondar un poquito más porque el tema inmobiliario es al final un negocio financiero. Entonces, todos los proyectos comienzan con números, sin un diseño, sin absolutamente algo para mostrarle al cliente más que números. Entonces, hay preventas que en esa etapa, en donde no existe nada, no existe proyecto ejecutivo ni nada, pero existe un costo por metro cuadrado,
es muy recomendable invertir por la ganancia que pudieras tener, pero también el riesgo. Hablo de riesgos como, por ejemplo, clausura de obras, ¿no? Sí. Entonces, todo eso va retrasando el tipo de venta que estás buscando. Entonces, va a depender mucho en qué etapa lo hagas para que tengas esa certeza del tipo de inversión que estás haciendo. Igual hay preventas que nunca terminan, ¿no? Que También. bueno, Sí. se refinancian dependiendo cuando estén vendiendo y nunca terminan de vender todo. Sí, y eso es importante porque también creo que el mensaje no es que la gente le tema a las preventas, sino que sean meticulosos en saber a quién le están comprando y Sí. que tengan un background del desarrollador inmobiliario. Saber si tiene algún otro Proyecto. desarrollo, otro proyecto que ya esté, que ya haya construido, tener también el background de quiénes son. Porque hay muchos proyectos, y más en el segmento que nosotros manejamos, en donde están involucradas varias partes. Arquitectos de renombre, interioristas de renombre y también desarrolladores de renombre. Entonces vas con cierta seguridad a comprar una preventa. Y también hay un segmento o un tipo de desarrollador que no depende de vender para construir, que suele ser algo muy común. Las preventas existen porque tú te puedes fondear a través de tus clientes para tener el flujo de solicitar licencias y de comenzar a construir. De manera tradicional, así funciona ese negocio, pero hay muchos desarrolladores que no dependen de vender, sino que tienen un flujo muy importante. Ahorita hablábamos de fibras. Fibradanos, ¿no? Está Sí. haciendo un proyecto en el Parque La Mexicana que está fundado por ellos y no dependen absolutamente de ninguna sola preventa. Entonces, eso te da también cierta seguridad de con quién estás tratando y del tipo de negocio que estás adquiriendo. Sí, igual hay inmobiliarias muy importantes aquí en México que hasta hacen, bueno, que en primera ya tienen toda su cartera de clientes, ¿no? Que ya está esperando a que haga un nuevo proyecto. Por ejemplo, hay una que en Reforma acaba de salir, que no vamos a decir nombres hasta que patrocinen, pero que cuando la inauguraron hasta hicieron fuegos artificiales y todo el mundo habló de ella y dice que está bonita. Y es un nombre que ya lo conoces, ¿no? Que ese ya sería una green Exacto, flag, ¿no? exacto, que eso es una buena característica. A mí me preocuparía un poco más, y sería la recomendación para quien quiere comprar una preventa, que sea un desarrollador que pudiera ser su primer proyecto. Porque sí, sí es una realidad que para tener una certeza en una preventa necesitas tener también esa seguridad de que el desarrollador que está llevando a cabo el proyecto, pues ya tiene experiencia. Entonces, algo importante sería que ya tuviera otros proyectos realizados y entregados. Eso es muy importante. Y que también los desarrolladores que tienen esos escenarios también te invitan a conocerlos. Oye, estoy vendiendo esta torre, que no existe ahorita actualmente nada, pero te invito a que veas estas otras 4 para que veas cómo entrego en acabados, para que veas mis calidades. Entonces eso a mí me dejaría muy tranquilo. Sí, y es interesante que, por ejemplo, pasa en cualquier lado que te quieran ver la cara. Por ejemplo, nosotros que al menos ya tenemos un estudio en inversiones o en saber cómo fundamentar este tipo de cosas, apenas llegó una conocida y en un proyecto de Tulum me dijo, oye, dile a tus inversionistas que si quieren invertir les voy a dar un 4% mensual y ya les regresamos el dinero, no sé, en unos Ujú. 2.5 años y no hay ninguna garantía. Pero si quieren garantías, pues 3%. Y yo así como de, oye, pues en primera, de esto no es ni un pitch para un Claro. inversionista ni nada así. Sí que sí hay muchos red flags en este mercado, pero hay muy buenos proyectos donde te puedes hacer con mucho dinero si sabes dónde Sí, empezar y todo eso. puedes crecer tu dinero de manera muy, muy interesante. Incluso, por ejemplo, hablando de una preventa, dependiendo la etapa en la que entres, si es una etapa muy temprana o si entraste a la mitad del proceso o casi al final cuando ya estaba construido todo, puedes comenzar bueno, puedes encontrar retornos desde un 30-35% hasta un 10-15%. Insisto, depende en qué etapa lo tomes. Sí, porque igual te dice, ¿no? Ahorita está en tal, pero cuando salga va a estar en tanto. Exacto. Ahorita está en 1 millón, pero cuando Sí, salga 3 millones. que ahí está la ganancia de la famosa plusvalía, porque puede ser que el departamento hoy en día cueste, por ejemplo, en mi segmento, 25 millones de pesos y cuando lo entreguen va a costar 32. Entonces ahí está tu gap y ahí está tu ganancia. Sí, igual, bueno, conocer que sí sea una inmobiliaria buena. Ajá. Sí, y Y más que nada, hacer la diferencia de desarrolladora. La desarrolladora es quien contrata al constructor, contrata al arquitecto
y digamos que orquesta todo el proyecto de edificación. Entonces, lo principal es encontrar la desarrolladora y entender quiénes son. ¿Y algo interesante o algo inusual que te haya pasado vendiendo un inmueble? Mira, hay muchas experiencias y la mayoría son muy positivas. De pronto encontramos algunas que pudieran considerarse negativas, pero tenemos también filtros de seguridad en donde garantizamos la tranquilidad tanto para los compradores como vendedores. Pero llega a suceder, ¿no? Que existe algún cliente medio incómodo que no entiende su perfil, no entiendes a qué se dedica ¿O quiere pagar todo en efectivo? ¿Qué te pasó? y que quiere pagar todo en efectivo, pero fíjate que el efectivo está considerado dentro de la ley, o sea, puedes pagar alguna cantidad. Actualmente aproximadamente son como 780,000 pesos que puedes meter en la escritura y no necesariamente el efectivo viene de algo ilícito. También hay que entender eso. Hay negocios que tienen mucho flujo de efectivo Hasta que y son negocios lícitos y pues bueno, de ahí surge, ¿no? el manejo de efectivo. Pero de pronto cuando no conocemos al cliente, cuando no entendemos a qué se dedica y bajo la experiencia que ya tenemos, no hace sentido el contexto del cliente, decidimos no avanzar, ¿no? En específico con ellos. Alguna muy buena experiencia te podría contar, la que más me enorgullece, y es que el año pasado, en el 2023, vendimos una propiedad con un precio de mercado de 150 millones de pesos y la vendimos en 8 días. Ah, bien. Y El récord, ¿no? fue un récord muy interesante en donde teníamos toda una estrategia aterrizada para poderle dar exposición al inmueble, en donde ni siquiera nos dio tiempo de poderla implementar, ¿no? Y esto fue a raíz de un video. Hoy en día somos muy digitales y bueno, la manera de comercialización dentro de Baikama es muy digital y nos apoyamos mucho de videos, porque considero que es la mejor manera de entregarle un inmueble de manera rápida al cliente y nos ayudamos de todas estas herramientas. Entonces fue un video que se hizo viral, se subió un viernes, el domingo teníamos una cita con el cliente, le gustó, regresamos el martes de la siguiente semana y en 8 días estábamos ya con una propuesta aceptada. No, está Entonces impresionante. O sea, fue algo muy, muy interesante y lo digo con mucho orgullo, no con presunción, pero también habla de cómo estamos preparados en cuanto a la infraestructura y la especialización que tenemos y que, insisto, es uno de nuestros valores o nuestros pilares más importantes. Tenemos todo un canal de captación de clientes y sabemos mostrar una propiedad como debe ser y de la manera profesional. Yo ahí lo recalcaría, somos muy profesionales en lo que hacemos y también con mucho orgullo te diría que dentro de Ciudad de México somos, yo creo que una de las 2 inmobiliarias con las que podrías decir que hacen las cosas bien y como se tienen que hacer. y de aquí, ¿tú recuerdas algún inmueble que te haya encantado, tu inmueble favorito? ¿Qué es lo que te gustó? Sí, me pasa mucho que voy a casas nuevas a conocerlas, o sea, a platicar con los propietarios. También tengo un equipo que trabaja conmigo, que ellos también se encargan de listar nuevas propiedades y de agregarlas al portafolio. Al día de hoy tenemos casi 200 propiedades de ultralujo, entre gama alta y ultralujo, que son 2 segmentos que a mí me gusta dividir. Son casi 200 propiedades, entonces a veces no las conozco todas directas o físicamente. Entonces me pasa mucho que voy a una casa y me gustan ciertas características o que me gusta la arquitectura. También tengo algún arquitecto favorito de manera personal. Entonces me gusta mucho ir a esas casas porque disfruto realmente la arquitectura que tienen. Lo que sí es que valoro mucho la arquitectura y el tipo de casa, pero a veces ya no me sorprende. Y eso es algo raro porque o tal vez no sería raro, porque al final del día, pues a esto me dedico y veo casas increíbles todos los días. Entonces valoro mucho la arquitectura, el tipo de acabados, el arquitecto que esté involucrado en el proyecto, pero ya no me sorprende como tal. Pero pues está súper bien porque habla de el expertise como tal, te puede ayudar a tomar unas decisiones como más objetivas, no subjetivas de, Sí. es que me encantó el suelo, pero cómo está de números, cómo está de ubicación, cómo está de escrituras. Entonces, a mí Sí, me parece muy interesante eso. el tema legal es importante, pero también el estado de conservación. Una casa, a pesar de que esté
pared con pared, no va a valer lo mismo, por lo menos en el segmento que nosotros manejamos, por los materiales. Habrá quien le metió mucho mármol, habrá quien no le metió tanto. El arquitecto es una característica muy importante en este segmento, saber quién te construyó tu casa o quién te construyó el proyecto en donde vas a vivir, ¿no? Hablando de edificios. Entonces, no a pesar de que estén en una misma zona, en un mismo fraccionamiento, las casas tienen un costo promedio por metro cuadrado, ¿no? Ahí varía un poco la manera de ponerle un precio a una casa. Igual algo interesante es que yo creo que tu público, bueno, igual son compradores, pero igual han de ser arquitectos, han de ser ingenieros que se impresionan como de todas estas casas, de cómo lo hicieron y Sí. tratan hasta como, no de robar ideas, pero sí ver alguna idea que se les pueda ocurrir Sí, para su casa. la realidad es que el producto que nosotros manejamos tiene muy buenas características y variedades, ¿no? Habrá quien le gusta la arquitectura clásica, habrá quien le gusta una arquitectura más moderna. Lo que nos pasa mucho es que nuestros clientes son esos arquitectos, pero justamente buscando sus propias casas, Sí. o sea, para su familia. Entonces, eso nos pasa mucho, que también somos referente de alguna manera del tipo de propiedades. Y algún consejo, bueno, hay un video muy famoso que creo que lo has visto de Alfredo Sámano vendiendo Sí. sus depas. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores, a personas que quieren empezar para no terminar como un meme en internet? Eso es súper O- importante. Yo te diría, el consejo más relevante que podría darles es que se preparen. Y no hablo de que tengan una preparación de años, ¿no? Porque la famosa experiencia, a mí me pasa mucho en este segmento que lamentablemente el mundo inmobiliario a veces se ha quedado estancado y los asesores y las inmobiliarias que ya existían desde hace 20 años no han ido avanzando. Entonces nos pasa mucho que llegan inmobiliarios en donde te presumen que tienen 25 años de experiencia en esto, pero siguen haciendo las cosas como hace 25 años, ¿no? Entonces, no necesariamente la experiencia se mide en años, sino que se mide en vivencias. Y por lo tanto, yo invitaría a todos a que se prepararan, que tomen cursos, que busquen mentores. El tema de mentores es ahí un poco raro porque siempre te imaginas a contactar a la figura a quien tú admiras, y un mentor puede ser un podcast, un mentor puede ser un libro. Entonces, que busques información relacionada a lo que quieres desempeñar para que te prepares. Y una vez que estés preparado o que estés ya con un pie adentro de lo que quieras hacer, te avientes a hacerlo. Esa sería mi otra propuesta. Que no te esperes a tener cierta experiencia o ciertos años de experiencia para entonces ya iniciar. Yo te diría, inicia hoy, prepárate hoy, y tal vez tú te pongas una meta en donde 3 meses sean suficientes para recabar toda la información, para estar preparado y comenzar. Porque también una cosa es saber teóricamente cómo hacer las cosas y otra muy diferente de ya en la práctica cómo hacerlo. Y de hecho, aquí para ponerlo en una tabla, no sé, igual, bueno, obviamente estás enfocado a la zona de la Ciudad de México, Mm. pero ¿dónde deberías invertir este 2024? O sea, hay mucha gente dice Tulum, otros Monterrey, pero he visto que tú tienes unas partes, o bueno, unas opiniones tanto en El Economista, tanto en Expansión, sobre que la Ciudad de México está a niveles de infraestructura o niveles de calidad de departamentos de Nueva York, que es una de las Sí. zonas más importantes de todo el mundo. Va a depender del monto que tú quieras invertir. Te voy a poner 2 ejemplos. Tulum, desde mi punto de vista, creo que es buen mercado, pero creo que para quien está comprando hoy ya está llegando tardísimo. Tardísimo, ¿no? Porque esto no significa que no haya buenos proyectos. Seguirán, y yo creo que a Tulum le falta mucho por crecer, pero no es lo mismo haber comprado un departamento hace 5 años, hace 7 años, a estarlo comprando hoy. Yo no vería tan relevante Tulum a diferencia de Yucatán. Siempre y cuando tengas certeza de lo que estés haciendo, no necesariamente tiene que ser un terreno en Yucatán, porque es como que lo que más suena hoy en día en ese mercado, sino que existen inversiones que podrían hacer sentido, tanto de departamentos como de casas. Yucatán sería una zona interesante, hablando por ejemplo, si tienes un presupuesto entre 3 y 6 millones de pesos, Yucatán creo que es una buena zona para voltar a ver. No necesariamente que te gastes esos 3 o 6 millones en una sola propiedad, sino que puedas diversificar. Ahora, si tu presupuesto está incrementando, yo me iría a Puerto Vallarta. El tema de Riviera Nayarit está creciendo muchísimo y yo creo que ahí, bueno, el presupuesto cambia demasiado. Estamos hablando de inmuebles por lo menos de 30 millones de pesos,
es una buena zona. Entonces, insisto, dependiendo tu presupuesto, podrías voltar a ver otros inmuebles. Y también el voltar a ver al extranjero, por ejemplo, lugares como Florida ofrecen muchos inmuebles generadores de ingreso en donde tal vez con $600,000 los puedes poner en Estados Unidos y son inmuebles que están enfocados en darte rentas. Y ahí hablamos ya de dos mercados muy diferentes, el mercado americano, obteniendo los resultados del mercado americano viviendo en México. Entonces depende hacia dónde quieras ir, pero yo te diría, Tulum no me encanta como para poner tu dinero al día de hoy ahí. No deja de ser bueno. Yucatán, pondría la mira sobre Yucatán, Riviera Nayarit, y me iría a buscar algo en Estados Unidos. Acá en Ciudad de México, por ejemplo, las nuevas ciudades que ya están más pensadas como para vivir, que en este caso todo el edificio haya amenidades, haya un parquecito afuera como Bosque Real. Sí. ¿Cómo ves esos proyectos? Bien, me gustan. Hay muchas ciudades que están creciendo y también hay pequeñas mini ciudades planeadas como lo es Bosque Real. Para mí es un lugar fenomenal por el tipo de planeación que involucra y que también a Bosque Real le falta muchísimo por crecer, ¿no? Sí. Existen varias etapas que incluso están abriendo el grupo Bosque Real para desarrollar, pero va a depender de qué quieras. Yo de manera personal, por el tipo de actividades, por gustos incluso, tal vez yo no me iría a Bosque Real. Y eso no significa que sea una mala zona, va a depender de qué busques. También el tema de amenidades creo que es importante, pero por ejemplo a mí no me gustan los departamentos en torres gigantes. Sí. Entonces yo busco usualmente departamentos que sean en torres pequeñas y puede ser que por el mismo concepto del desarrollo pues no tengas amenidades. Entonces a veces son unas por otras. Pero sí es muy importante definir qué es lo que estás buscando a nivel inmueble y características y que las puedas aterrizar si estás a punto de comprar y qué son los no negociables para ti. No. ¿No? De manera general yo te diría que mucha gente no es negociable el tener terraza o no tenerla, ¿no? O sea, buscan espacios en donde puedas por lo menos tener un balcón y esos no son negociables, ¿no? El número de recámaras o en nuestro segmento que tengas ciertas características como pueden ser incluso vestidores amplios, que tengas alguna casa en un fraccionamiento muy específico, que tengas casa club, que puedas llevar a cabo un estilo de vida que te encante. Entonces, aterriza qué es lo que no es negociable para ti y tus ideales, ¿no? ¿Qué es ideal para ti? Me encantaría que estuviera cerca de mi trabajo, me encantaría que estuviera en tal zona y entonces que puedas tener como un panorama más aterrizado y que eso te va a facilitar muchísimo la búsqueda. Y aquí, bueno, ya terminamos con unas dos preguntas. La primera, hablar un poco más sobre tus proyectos. De hecho, me estás comentando que tienes una capacitadora, aparte de tener una agencia, bueno, una Sí. agencia inmobiliaria, tienes una capacitadora. Sería más para personas que quieren empezar a vender, quieren hacer una agencia igual inmobiliaria. Sí, ¿Para qué sería? es una manera en la que nosotros de alguna forma, perdón, contribuimos a que este mercado no esté tan dañado, porque lamentablemente en México no existe una barrera para poder ser asesor inmobiliario. Y esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque yo comencé así, yo no era asesor y me metí al mercado, pero me empeñé en realmente hacerlo bien. Y no todos tienen esa visión, lamentablemente. Entonces, el hecho de que no existe una barrera, por ejemplo, contra el mercado americano, en donde necesitas una certificación, necesitas una licencia para poder operar, eso significa que todo el mundo sabe cómo hacer las cosas, o mayormente sabe cómo hacerlas. En México no. Entonces, estos cursos van enfocados, es un curso en donde te enseño desde cero a poder comercializar este tipo de inmuebles, ya sea como un asesor independiente o como inmobiliaria. E incluso es un curso que le doy a gente que ya lleva un buen tiempo en el mundo inmobiliario, porque el vender ultralujo involucra muchas cuestiones completamente diferentes a lo tradicional. Entonces es un curso que te enseña desde cero, tengas o no conocimiento, a poder llevar a cabo tu inmobiliaria con un enfoque profesional y un enfoque sobre una comercialización bien controlada. Y para terminar, imagínate que tienes a Rubén de 15 años, de 10 años, o terminando la preparatoria a los 17, 18.
¿qué consejo te darías? De forma, una personal y una financiera, me gustaría. Fíjate que afortunadamente me ha gustado mucho el resultado de mi carrera, ¿no? Enfocándolo en ese aspecto. Y creo que el estar en donde estoy, haciendo lo que hago, fue parte de lo que he vivido anteriormente. Creo que no le movería nada, porque pudiera ser que si mi camino no hubiera sido este, no estaría en donde estoy hoy. ¿Me explico? Creo que en ese aspecto no le cambiaría nada. Y financieramente, justo por mi formación, sé manejar muy bien mis finanzas, pero tal vez me hubiera recomendado ahorrar un poco más para entonces tener una inversión más fuerte en estos momentos. O bueno, cuando comencé, eso hubiera sido lo único que hubiera cambiado. No, pues perfecto. Igual tus redes sociales, ¿dónde te podremos encontrar? Claro, me puedes encontrar en Instagram como Rubén Ballesteros, tal cual. Y también puedes encontrar la inmobiliaria que se llama Baikama, como Baikama Luxury Realty. En TikTok estamos igual. Ok. Y bueno, igual de mi parte, yo creo que vamos a tener algunos proyectos. Ahorita hemos platicado sobre unas cosas que nos gustaría hacer, así que lo vamos a tener aquí por si tienen alguna duda. Déjala aquí en los comentarios del video. Recuerda suscribirte y recuerda aprender con Martín.